Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que estés escuchando. ¿Todo bien con ustedes, hermanos? Yo espero sinceramente que estés bien y que las bendiciones de nuestro Dios estén sobre su casa, sobre su trabajo, sobre su vida. Amén, hermanos. Hermanos, yo he demorado un poquito para bajar nuevos mensajes, pero estamos de volta, ¿sí? Bora aqui corrigir, porque às vezes a pastora fala em portunhol. Então, os irmãos aí, hermanos que hablam na língua espanhola, por favor, ayúdenme a hablar correctamente. Sí, estamos de vuelta. Oh, alabado sea Dios. Estamos aprendiendo. Hermanos, hoy hablaremos sobre la hipocresía, ¿sí? El tema del mensaje de hoy es: soy un hipócrita. Y palabra muy dura, sí, hermanos. Leemos la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 33. ¿Sí? Serpientes, cambada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Hermanos, qué palabra fuerte. Hermanos, entendamos primeramente lo que significa hipocresía, ¿sí? Hipocresía, fingimiento, falsedad. Mira, la hipocresía son dos cosas juntas: fingimiento y falsedad. ¿O qué es fingir? Fingir es inventar, fantasear, simular, imitar, pretender implicar un engaño deliberadamente y conscientemente, hermanos. No hay aquí una actitud no intencional. Cuando una persona se torna hipócrita, ella hace engaños de forma deliberada y consciente. Y lo que es la falsedad, característica del que es falso, no es verdad. ¿Sí? Si yo soy falsa, yo no soy verdadera. No es verdad, es engañoso, mentiroso, erróneo, equivocado, incierto, incorrecto, inexacto. Así como el fingir es deliberado y consciente, ser falso implica también un engaño deliberado y consciente. Fingir sentimientos, creencias, virtudes que en realidad no tiene el hipócrita, hermanos. Finge al todo tiempo quieres una cosa que no es. La hipocresía deriva del latín y del griego y significa que la persona actúa de manera a representar un papel como en el teatro, así como los actores que usan máscara para ocultar su verdadera persona. El hipócrita se esconde detrás de una máscara y la persona pública que se representa es parte del teatro. La persona que quiere que los demás crean que es. ¿Entienden, hermanos? Lo hipócrita siempre está actuando aquello que él no es. La palabra hipócrita, hermanos, ¿usted sabe de dónde viene? Deriva del griego hipócrites, nombre dado a los actores del teatro. En sentido literal, somos hipócritas cuando representamos un personaje frente a otras personas y dejamos de ser nosotros mismos cuando realizamos una acción orientadora de tal manera que produce una mejor impresión ante el juicio de los demás. O sea, las personas miran alrededor y viven como una persona buena cuando yo soy mala. ¿Entienden, hermanos? La hipocresía es una característica de todos aquellos que no se basan en la sinceridad. Y como son así, pueden disimular, fingir todo, sentimientos, intenciones y lo que es peor, creerse que con derecho de exigir de las personas lo que proclaman como verdad, es decir, el resplandor de la máscara que llevan. ¿Entienden, hermanos? Esas personas fingen tan bien que acaban por querer que otras personas crean en tu desempeño como actor.
esto es muy peligroso. Mire, hermanos, vamos a entendamos el comportamiento de las personas hipócritas y sus principales características. ¿Sí? Número 1, incoherencia entre sus palabras y sus acciones. ¿Sí? La persona que es hipócrita habla una cosa y hace otra muy diferente. Una verdadera persona es aquella que busca la coherencia entre lo que piensa, siente y la forma con que actúa. Sin embargo, cuando se trata de un hipócrita, nada es consciente, ya que puede criticar a alguien que está actuando exactamente de la misma manera que él actúa o ha actuado en su vida. Señala los problemas de los demás como si fuera un ser superior, libre de defectos. Básicamente es alguien que es incapaz de sentir empatía y ponerse en el lugar del otro mientras actúa. ¿Entiende, hermanos? La palabra de Dios nos habla sobre el fruto. Hablan de los frutos del Espíritu, sin que se encuentra en la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 22. ¿Sí? Déjame ver. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Las personas hipócritas, hermanos, ellas no poseen fidelidad y ningún dominio propio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella está actuando. Entonces, si ella actúa diferente de sus palabras, ¿cómo nosotros debemos observarla? ¿Sí? Por sus frutos. La palabra de Dios habla que el árbol se conocerá por sus frutos y no por sus palabras. Sus frutos son acciones. ¿Entiende, hermanos? En el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 16 nos habla así: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso si recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Hermanos, solamente eso que nosotros debemos tener en nuestra mente, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque pues supuesto la palabra de Dios nos desviará de toda actitud malvada de los hipócritas. ¿Sí? Punto 2. Respeta solo a aquellos que tienen algún tipo de poder. Mire, hermanos, los hipócritas aman las personas con poder. ¿Sí? Dentro de una empresa, el hipócrita suele ser aquel que hace todo por el jefe, pero que es grosero con los compañeros y demás empleados que están por debajo de él en la jerarquía de la organización, sea en la empresa o en la iglesia o en su casa o en su vecindario, hermano. Solamente las personas que tienen algún poder o autoridad son estas personas que las personas hipócritas les darán alguna honra, algún respeto, ¿sí? Asimismo, es grosero con los asistentes, porteros, jardineros y cualquier otra persona que considere inferior a sí mismo. Sin embargo, basta ver a alguien importante y prestigioso en la sociedad para que se incline y no escatime esfuerzo para complacer, seguramente con la intención de obtener alguna ventaja. Pero hermanos amados, no es así que nos enseña la palabra de Dios. Debemos honrar a nuestros hermanos y amarlos como a nosotros mismos, o no demostramos que amamos a Dios. ¿Entiende, hermanos? Punto 3. La persona hipócrita critica a los que son mejores que ellas. El hecho de que no quiera sentirse deprimido lo hace incapaz de regocijarse con los logros de otras personas, incluso los logros de sus amigos y familiares. ¿Por qué, hermanos? Porque los logros de las demás personas tienen el poder de dejar el hipócrita se sintiendo mucho más inferior de lo que realmente él siente.
toda persona hipócrita, hermanos, siente tristeza, soledad, porque tiene baja autoestima. Y una persona cuando tiene baja autoestima, hermanos, esta persona, hermano, ¿cómo voy a decir? No sabe alabar, no sabe elogiar a las demás personas porque se sienten pequeñas. Si hacen eso, ¿sí? Ya se siente pequeña de frente de las demás personas y esto hace con que ella se sienta muy mala. Entonces, lo que ella hace, critica a las personas y muy fuertes sus críticas. Punto 4. Chismean todo el tiempo. Hermanos, la persona hipócrita chismea, un chismoso. El negocio principal de una persona hipócrita es la vida de otras personas. Esto es muy malo, hermano. La palabra de Dios dice que Dios odia a los chismosos. Entonces, en lugar de concentrarse en sus propios objetivos y usar su energía para lograrlos, pierde el tiempo tratando de averiguar quién se casa, se divorcia y es despedido de la empresa. ¿Por qué? Para salir hablando de todos, hermanos, para salir maldiciendo o tentando con esto ganar alguna ventaja. ¿Sí? Desconfíe siempre de alguien cuyo tema principal sean temas que no le conciernen y sobre todo, hermanos, que formen parte de la vida privada de los demás. Las personas cuando hablan de la vida privada de las demás personas, hermanos, hablan por algún motivo, no para ayudar a esa persona, ¿sí? Solamente para se mostrar más, ¿cómo voy a decir? Para se mostrar mejor que la persona que la está hablando mal, ¿sí? La palabra de Dios, hermano, nos habla, nos advierte que los chismosos no heredarán el reino del cielo, ¿sí? Es muy peligroso, hermano. La palabra de Dios es una cosa que debemos tomar muy en serio, ¿sí? Muy mismo. La palabra de Dios, ella produce vida, pero si no tomarla en serio, producirá en nosotros la muerte y la muerte eterna. Punto 5. Los hipócritas solo ayudan a alguien cuando pueden obtener alguna ventaja. Ser bueno no es solo ayudar a quien lo necesita, sino hacerlo sin ningún tipo de interés. Una persona hipócrita también puede involucrarse en muchas acciones caritativas, sin embargo, con el único fin de sobresalir y demostrar que es buena para sacar alguna ventaja. Hermanos, misericordia. Por eso presta mucha atención a saber diferenciar a quienes ayudan desinteresadamente de quien tiene segundas intenciones. Porque mire, hermanos, en el día de hoy las personas buenas nos ayudan sin ningún interés o sin tomarnos, sacar fotos y publicar en las redes sociales. Eso es muy vergonzoso. Y la palabra de Dios habla que si nuestra mano izquierda de que a la derecha no saiba. La palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 1, 2 y 3 vamos a leer. Cuídese de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúa así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no los anuncie al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. ¿Entienden, hermanos? Esta es la palabra de Dios. No debemos tocar, no debemos hacer son de trompeta cuando nos ayudamos a los necesitados. Punto 6. Los hipócritas siempre se exaltan a sí
mismo. Soy una persona muy honesta, siempre ayudo a los necesitados, hago todo por mis amigos y mi familia. Esos son algunos ejemplos de discurso bastante comunes de personas hipócritas que pretenden exaltarse a sí mismas. En realidad, tienen una gran inseguridad y confusión sobre quién son y por lo tanto tienen esta constante necesidad de autoconfirmación. Hermano, la persona hipócrita por tener un falso ego, ellas necesitan de autoafirmación. Si ellas están en un grupo o están con una persona o este grupo o esta persona ayudan en su necesidad de autoafirmarse, entonces en este grupo, con esta persona, las personas hipócritas tendrán más intimidad, estarán más cerca de estas personas o de estos grupos, ¿entienden, hermanos? ¿Por qué? Porque son estas personas que están de forma equivocada, ¿cierto?, alimentando esta constante necesidad de autoafirmación. Punto 7. Hacen todo para impresionar a los demás. Gran parte de sus acciones están motivadas por el deseo de impresionar a los demás, lo cual es otra indicación más de inseguridad y necesidad interna que los hipócritas tienen. ¿Por qué? Por necesidad de autoafirmación. Para ello, puede hacer tanto cosas buenas como malas, dependiendo de la situación en la que quieren destacar y demostrar lo especiales, eficientes, inteligentes que son. Dentro de las empresas, estas características pueden manifestarse a través de números intensos de disminuir a los compañeros y destacar frente al jefe, la iglesia, destacar frente al pastor, en la familia, frente a los padres. Sí, hermanos, su constante necesidad de impresionar, motivada por su constante necesidad de autoafirmación, hará con que esta persona haga todo lo que está en sus manos para obtener aquello que desea. ¿Entienden, hermanos? Como dije en el punto 1, no hay coherencia entre las palabras y las actitudes de las personas hipócritas. Y esto también se aplica, hermanos, al hecho de que tienden a hablar más de lo que hablan. O sea, hablan mucho y hacen poco. En un equipo de trabajo, por ejemplo, son los que menos trabajan, hacen, pero los que más van al frente para llevarse el mérito de lo hecho. O sea, ellos hablan, trabajan poco, pero llevan el mérito por sus compañeros. Hay que tener cuidado de no dejarse llevar por las palabras y olvidar que la acción es mucho más importante do que las palabras. Sí, hermanos. Una persona decir a nosotros que va a hacer y no hace, no es la misma cosa de una persona que dice que va a hacer alguna cosa y realmente hace esta cosa. ¿Entiende, hermanos? La persona que habla más de lo que hace es una persona de que debemos tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado, porque es una persona que quiere de nosotros algo mucho más precioso que nosotros podemos imaginar, ¿sí? Y muchas veces nosotros podemos caer en alguna trampa de esta persona. Entonces, hermanos, como dicen las escrituras, que debemos estar vigilantes, ¿sí? Bueno, hermanos, detengámonos aquí. Mañana hablaremos de la segunda parte de este mensaje, ¿sí? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del horario que estés me escuchando. ¿Todo bien con ustedes, hermanos? Yo espero sinceramente que estés bien y que las bendiciones de nuestro Dios estén sobre su casa, sobre su trabajo, sobre su vida. Amén. Continuamos con el mensaje de ayer sobre la hipocresía, pero primero recordemos los puntos de que nosotros hablamos ayer, ¿sí? ¿O qué es la hipocresía?
La hipocresía son dos calidades, fingimiento y falsedad, ¿cierto? Todas las personas que son hipócritas son personas falsas y fingidas, o sea, elas son personas que simulan, imitan, no condicen con la verdad, es incorrecta, equivocada y hace eso de manera deliberada y consciente. Los puntos del comportamiento de las personas hipócritas y sus principales características. Punto 1. Incoherencia entre la palabra y sus acciones. Punto 2. Respeta solo a aquellos que tienen algún tipo de poder. Punto 3. Critica a los que son mejores que ellos. Punto 4. Chismean todo el tiempo. Punto 5. Solo ayudan a alguien cuando pueden obtener alguna ventaja. Punto 6. Siempre se exaltan a sí mismo, ¿sí? Esa persona siempre habla muy bien de sí misma. Punto 7. Hacen todo para impresionar a los demás. Punto 8. Hablan mucho y hacen poco. Hermanos, ahí es donde nos detuvimos en la primera parte de este mensaje, ¿sí? Ahora continuemos a partir del punto 9, ¿sí? Siempre están tratando de llamar la atención. Las personas que poseen la personalidad, los comportamientos, las características de una persona hipócrita, en el punto 9 aprendemos que ellas siempre están tratando de llamar la atención. Los hipócritas tienen la necesidad de estar siempre en el centro de la atención sin importar dónde se encuentren. ¿Entienden, hermanos? Utilizan los más diversos artificios para llamar la atención y demostrar que son superiores. Aquí se aplican otras características ya mencionadas, como ayudar a alguien con segundas intenciones, respetar solo a aquellos que tienen algún tipo de poder, exaltar sus propias cualidades. Y por ahí va. Una vez más, en un intento de llenar tu vacío existencial y sentirse especial. Mire, hermanos, no olvide, la persona que es hipócrita es una persona que tiene dentro de sí misma un vacío existencial muy grande. Entonces, para que ese vacío sea lleno, ela hace essas coisas, mentem, habla mal das outras pessoas, chismeiam, elas exaltam seus pontos, ainda que sejam débiles, tudo em ella é perfeito, pero não é assim, hermano. Esta pessoa tem uma autoimagem de si mesma muito baixa. As pessoas que hacen de todo para chamar a atenção para si mesma são pessoas que no tiene amigos, son personas que no tienen amor propio, son personas vacías, son personas que a donde quiera que ellas van, ellas no tienen en realidad relaciones saludables, ¿sí? Solamente relaciones basadas en interés. Punto 10. Las personas que tienen personalidades hipócritas se hacen las víctimas cuando cometen un error. ¿Por qué? Porque elas son perfectas. Si nosotros pegamos un espejo, cualquier persona pega un espejo y coloca delante de su rostro, essa pessoa se hace de vítima, ¿sí? Un individuo hipócrita nunca asumirá la responsabilidad cuando comete un error. Siempre encuentra la manera de encontrar otro culpable y ponerse como mera víctima de todo que ocurrió. Para ellos, para estas personas, eles podem chorar, mostrar-se frágil e indefeso, todo para não carregar com as consequências de seus atos, como uma pessoa normal. Afinal e al cabo, como diz o refrão, errar é de humanos e
Es a través de los fracasos que aprendemos y nos convertimos en personas mejores. Pero las personas hipócritas, hermanos, ellas nunca asumen la responsabilidad de sus acciones, ¿sí? Siempre las otras personas son responsables por aquello que aconteció en su vida, por aquello que ella hizo con todas las personas. Las personas hipócritas, hermanos, siempre son las víctimas. Nunca ellas son las personas que actuaron de manera indebida. Siempre fueron victimadas de alguna manera. Al final, la mejor manera de saber si una persona, hermanos, es sincera o hipócrita es ver si actúa con naturalidad o está constantemente tratando de probarse a sí mismo. Después de todo, la honestidad es una característica inherente del carácter que no necesita prueba. Huye de los que siempre están queriendo demostrar que son honestos, porque los que son verdaderos lo demuestran con sus acciones, hermanos, acciones. Debemos siempre recordar, nunca olvidar de la palabra de Dios que nos dice que nosotros conoceremos el árbol por sus frutos, o sea, por sus acciones. Debemos no mirar a las demás personas, no por aquello que ellas tienen, coche, casa, bienes materiales, sabe, hermano, no sé, muchas cosas, cualquier cosa, nosotros debemos solamente mirar por sus acciones, sea la persona que sea, ¿sí? Sea yo, sea usted. Nosotros debemos seguir las escrituras que nos dice: el árbol será conocido por sus frutos, por sus acciones. Todo que nosotros hablamos, hermanos, no tiene peso, no tiene validad si no viene junto con las acciones que comprueben las palabras que nosotros hablamos. Sí, hermanos, ¿entiende? Si nosotros hablamos y no hacemos aquello que hablamos, nosotros no estamos hablando, no estamos correspondiendo con la verdad. ¿Entiende, hermanos? Y si nosotros no estamos haciendo cosas para corroborar con la verdad, no agradaremos a nuestro Dios. Entonces, hermanos, necesitamos de mudanza, ¿sí? Veamos ahora las escrituras en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, do versículo 23 al 33. Analicemos lo que dice las escrituras acerca de esta actitud hipócrita, ¿sí? Leamos. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especies, la menta y anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar de aquello. Guías ciegos, cuele el mosquito, pero si traga el camello. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de robo y falta de dominio propio. Fariseo cego, limpa primero dentro el vaso y el plato, así quedará limpio también por fuera. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de impurezas. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen: si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Completen de una vez por todas
sus antepasados comenzaron, serpientes, cambada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Palabra fuerte, no es mismo, hermano. Veamos verso a verso. Nosotros iremos a analizar verso a verso. Verso 23. Jesús dice, diezman, dan el diezmo de todo lo que tienen al templo, pero no ayudan a los necesitados. Deprecian lo más importante en la ley y el juicio, la misericordia y la fe. ¿Qué es la ley para Jesús, hermanos? O que nosotros debemos entender que sea ley para nuestro Señor Jesucristo. Leamos Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Veamos también, hermanos, Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 12, ¿sí? Así que en todo traten ustedes a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. ¿Entienden, hermanos? Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, ¿no?, que se refiere a las leyes que Jesucristo nos dejó, que amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De hecho, nosotros estaremos cumpliendo todas las leyes y los profetas. No hay nada, hermanos, que nosotros no cumplamos si nos amamos a nuestros hermanos, ¿sí? La ley para Jesús es la ley del Evangelio, que es amar a Dios sobre todas las cosas, ya tu prójimo y también tu prójimo como a ti mismo. El amor, hermanos, nunca busca el mal y todo lo que ama a su prójimo no busca su propio interés, no se comporta inconvenientemente y no tiene prejuicios. En fin, el amor solo hace el bien a su prójimo, consiste en cumplir tus compromisos dentro del pacto hecho con Dios, porque todos nosotros, cuando amamos a Dios, automáticamente amamos a nuestro prójimo. Sí, hermanos. Pero si nosotros no amamos a nuestro prójimo como si nos hubiésemos querido a nosotros mismos, habríamos ¿o qué, hermano? Fallado. Con certeza, por supuesto, fallamos si no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como están en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 12, ¿sí? Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes, ¿sí? Si tú quieres que las personas chismeen de usted, chismeen de las personas. Si tú quieres que las personas odien a usted, odie a las personas. ¿Entiende, hermanos? En el verso 24, após decir esas palabras sobre el amor, Jesús dice, ciegos, porque las personas que no aman son ciegas. Versículo 25, Jesús dice, las copas limpian por fuera, pero no limpian por dentro, están llenas de presa, llenas, hermanos. Las personas están se preocupando con el exterior, pero el interior, que es lo más importante, no. Persona con gran ambición que no mira los medios para lograr lo que quiere y roba, hermano. Extorsiona violentamente a los demás. Son personas que se preocupan con el exterior y no con el interior. Nosotros debemos mirar nuestro interior, limpiarlo antes de estar, hermanos, apuntando nuestras manos para el pecado de nuestros hermanos, ¿entiende?
As personas que se preocupam solamente com o exterior, Jesus em el verso 26 llama a estas personas de ciegos, ¿entienden, hermanos? Entonces, si nosotros no amamos a Dios, no amamos a nosotros, no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y nosotros nos preocupamos con la apariencia externa de nuestras vidas, somos ciegos, hermanos. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos ciegos como damos valor a aquellas cosas que no son valoradas por las Escrituras, que no tienen ningún valor segundo la palabra de Dios. Hermanos, que Dios por intermedio de la persona del Espíritu Santo de Dios hable nuestro corazón y leve, hermanos, nuestra conciencia cautiva, para que nos podamos ter sempre em nossas mentes a palavra de Deus, para que nosotros podamos ser guiados em toda a verdade e não tropeçar e não cair em nenhuma trampa de nosso inimigo. Amém, hermano. Alabado seja nosso Senhor Jesucristo por esta palavra. En el verso 27, Jesús dice, semejante a los sepulcros blanqueados. Ou seja, a persona que se preocupa com o exterior são também pessoas que por fora parecem os sepulcros que estão blanqueados por fuera, pero por dentro solo tiene inmundicia. Semelhantes a los sepulcros blanqueados, que tem cal diluída. Mire, irmão, em vez de pintar com tinta, passam cal diluída para ali estar fazendo uma pintura assim, mala, entende, irmãos? Já que não era uma pintura real, para o cuidado necessário, as pessoas tentam dissimular, pero por dentro, irmãos, estão llenos de huesos muertos, ou seja, estão podridos por dentro, pero com uma aparência de beleza. Uma tumba fétida por dentro, pero com uma hermosa pedra pintada de cal blanca, ou pedras de mármol por fuera, ocultando su verdadeira aparência, hermanos. Palavras duras que nosso Senhor Jesucristo está dizendo de las personas que são hipócritas. Decir, hermanos, en el tiempo de Jesús que los judíos tenían huesos de muertos dentro de ellos, era decir que estaban impuros. Era muy vergonzoso para ellos. Quien toque en el cadáver, según la palabra de Dios que se encuentra en Números 19, versículo 11, quien toque en el cadáver de alguna persona quedará impuro durante 7 días. Hermanos, debemos recordar que estas prohibiciones en la época de Jesucristo, en la época que el libro de Números fue escrito, eran para librar al pueblo judío de enfermedad. Por lo que si recordar, pero que los se volvía impuro, las personas que se volvían impuras, en realidad significaba que estaban enfermas. Entonces, hermanos, toda la persona hipócrita es una persona enferma. Tener, por lo tanto, huesos de muertos dentro de ti hace de esta persona una persona enferma necesitando de curación. Entonces nosotros no debemos estar dando oídos a esa persona como si todo lo que ella hace o habla fuese la verdad, porque no es así, hermanos. Las personas enfermas necesitan de ser curadas, necesitan de ser restauradas pelo Espíritu Santo de Dios. Amén. Verso 28, Jesús dice, pareceis justos, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y iniquidad. Ya nosotros hablamos, hermanos, lo que significa la hipocresía y o que es iniquidad. Hermanos, iniquidad es cuando una persona, ya está acostumbrada a pecar sin importarse con las consecuencias, ni se avergonzarse de cometerlas. ¿Sí? Las personas pecan sin preocuparse con las consecuencias. Se van para el cielo o para el infierno. ¿Por qué? Porque ellas son siempre víctimas, ¿entienden, hermanos? Ellas piensan que la sangre de Jesucristo derramó solamente para ellas.
Para esas personas, hermanos, el perdón de Dios siempre es favorable solamente para ellos, pero no es así. Si las personas no cambian, si no cambian su carácter para que este carácter sea la persona hipócrita, hermano, mejor diciendo, precisa cambiar para que su carácter se parezca con el carácter de nuestro Señor Jesús. O ella puede, hermanos, ir al infierno. Esto es muy, muy peligroso. Verso 29, Jesús dice que las personas hipócritas adornan las tumbas de los justos después de estas personas estarem muertas, porque en vida, hermanos, no valoraron a esas personas. Si fueron a honrar, a valorar a esas personas solamente después de su muerte, porque en vida sus padres no hicieron eso y ellos tampoco estaban haciendo esas cosas en el presente en que Jesús estaba hablando con ellos. Tanto, hermanos, que en los versos 30, 31 y 32, Jesús dice, asumieron que sus padres mataron a personas inocentes y no dieron honor a esas personas en un intento de mostrar ser buenos y diferentes de su padre, pero Jesús los desmascara y dice que son falsos y que sus declaraciones de verdad, solo la parte que es verdadera, el hecho de que asumieron que eran hijos de los asesinos de hombres y mujeres de Dios, hermanos. Como Jesucristo, hermanos, fue duro con estas personas al corregirlas. Debemos analizarnos, hermanos, en ese momento para ver si somos hipócritas. Si lo somos, debemos cambiar antes que sea demasiado tarde, ¿sí? Debemos, hermano, clamar a Jesús para que perdone nuestros pecados y nos libre de toda hipocresía, ¿sí? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora que estés me escuchando. ¿Todo bien con ustedes, hermanos? Yo espero sinceramente que estés bien y que las bendiciones de nuestro Dios estén sobre su casa, sobre su trabajo, sobre su vida. Amén. Hermanos, hoy daremos continuidad en nuestro mensaje que estamos hablando sobre la hipocresía. En la mensaje de ayer hablamos sobre los puntos que nos ayudará a verificar si las personas son o no son hipócritas y analizamos lo que nuestro Señor Jesucristo piensa sobre la hipocresía. Analizamos el verso por verso de la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, del verso 23 al 33. Amén, hermanos. Hoy hablaremos sobre cómo tratar con personas hipócritas. Sí, hermanos. Vamos a leer nuevamente el Evangelio de Mateo 23, 33, que dice así: serpientes, cambada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Palabra muy, muy dura. Y vamos a leer también las palabras del filósofo William Hazlitt. El único vicio que se puede perdonar es la hipocresía. El arrepentimiento de un hipócrita es en sí mismo hipocresía. ¿Por qué eso es tan importante entender lo que Jesús habló en Mateo 23, 33 y que los filósofos William dice para nosotros? Los filósofos, para ella no hay arrepentimiento de las personas hipócritas, porque eso sería una hipocresía. Y Jesús habla de la siguiente manera, ¿sí? Que es muy difícil, pero pelo contexto lo que habló Jesús, es muy difícil una persona hipócrita dejar de ser hipócrita, sí, hermano, pero no es imposible. Pero el camino de la persona, el destino, mejor diciendo, de la persona que es hipócrita, hermanos, segundo la palabra de Dios, salir de la boca de nuestro Señor Jesucristo, es el infierno, ¿sí? Entonces, ¿cómo tratar con personas hipócritas? Porque nosotros, hermanos, no podemos nos convertirnos en presas de esas personas, sí, hermanos, que solo buscan sus propios intereses y están dispuestas
a ir más allá para lograrlos, ¿entienden, hermanos? Esas personas hacen lo malo sin pensar en las consecuencias y sin tener ningún arrepentimiento por esto que les hacen, ¿sí? El primer punto, tenemos que cuidar con lo que le decimos a estas personas. Punto 1, ten cuidado con lo que le dices a los demás. Los hipócritas, hermanos, no deben tener acceso a nuestras confidencias y nuestros secretos. Eso es malo. Debemos ser muy selectivos en lo que compartimos con ellos. Así evitamos que tengan armas que usarían contra nosotros. Punto 2. Manténgase alejado de los hipócritas. En primer lugar, después de detectarlo, hermanos, es mejor no ser parte del entorno de los hipócritas. La distancia física es una buena solución para evitarlo, pero en muchos casos esas personas tóxicas son parte de nuestro grupo de trabajo, amigos cercanos, incluso dentro de nuestra propia familia, y evitarlo es muy difícil. Podemos intentar minimizar el número de veces que tenemos que estar en contacto con hipócritas, y también podemos crear una barrera mental que nos proteja de estas pequeñas acciones mientras pensamos que nunca queríamos convertirnos en alguien como ellos. Sí, hermanos. Mantenerse la distancia con la persona hipócrita, hermanos, no es crear conflicto, es vivir con prudencia, como la palabra de Dios nos dice. Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 16 al verso 23. Leamos. Presten atención. Yo los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como las palomas. Tengan cuidado con la gente, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa, los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arrastren, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir. Solamente hasta aquí, hermanos. Mira, en el verso 16, presten atención. Yo los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como serpientes y sencillos como las palomas. Y en verso 19, en el final, en ese momento, se les dará lo que han de decir. Entonces, hermano, que nosotros vengamos a pedir al Espíritu Santo de Dios para nos dar lo que debemos hablar con esas personas, para que podamos ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Porque debemos, hermanos, amar también a esa persona, por supuesto que sí, pero amar no es un sentimiento y sí una decisión. Debemos amar a esa persona. Amar implica en respetarla, responsabilizar por ella, cuidarla y comprenderla, pero comprender no es aceptar todo lo que ella hace, ¿sí? Entonces, amar es una decisión. Nosotros estaremos cerca de esta persona, amando, pero a distancia. ¿Entienden, hermanos? Porque yo estoy hablando. Porque nosotros entraremos ahora en el punto 3. No intente que te guste. No hay mucho que podamos hacer con los hipócritas. Tratar de gustarles no es lo mejor que podemos hacer. Nunca sabemos si seremos sus víctimas, ¿entienden, hermanos? Y si nosotros no tratamos de gustarles, no es malo, porque amaremos a esta persona. Amar es una decisión. Para amar a una persona, yo no necesito necesariamente tener que gustarme de ella, ¿entienden, hermanos? Amar es una cosa, que yo guste de esta persona es otra, totalmente diferente, ¿sí? El amor se traduce en respeto, responsabilidad, cuidado y comprensión. Para gustar de una persona,
para gustar de una persona y mantendremos que estar más cerca de ella, más íntima, y tratar así a un hipócrita es muy peligroso, ¿sí? Punto 4. Mantén la calma. Sacarlo de la caja puede ser una forma de diversión adquirida por hipócritas que prueban de esta manera cuando efecto causan sus comentarios maliciosos. No les demos la oportunidad, hermanos, no les demos ninguna oportunidad para que estas personas se sientan íntima de nosotros, ¿sí? Punto 5. Ser respetado. Debemos respetar a esa persona. Ser amable no significa permitir la falta de respeto, ¿sí? Responder con franqueza y directamente a la hora de declarar las cosas puede ser una buena estrategia. Sabemos que la táctica puede generar una situación tensa y que debemos estar preparados para asumir las consecuencias que de ello se deriven, pero al menos honestamente daremos evidencia de que es una cualidad que el hipócrita no conoce. Punto 6. Usemos del humor. Los hipócritas suelen ser extremadamente serios y rígidos, algunos sí, hermanos. Cuando usamos el humor para dramatizar una situación o para desestabilizarla momentáneamente, podemos sentirnos mejor y así frenar los engranajes de su conducta dañina hacia nosotros mismos y a los demás. Entonces, hermanos, debemos ser prudentes como la serpiente y sencillos como las palomas. Conclusión. Leamos el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versos 38 y 39. Jesús dice: pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Si la persona se entrega a la hipocresía, hermano, su casa va a quedar abandonada, y les advierto que ya no volverán a verme hasta que diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. O que nuestro Señor Jesucristo quise decir con estas palabras, que si nosotros no mudamos nuestro carácter de acuerdo con la palabra de Dios, los valores de nuestro Dios, ¿sí?, nosotros nos perderemos, hermanos. Y en cuanto nosotros no miramos al cielo y decir: bendito cualquiera que viene en nombre del Señor para ayudarnos a salir de este pecado horrendo que es la hipocresía, nosotros no tenemos el perdón, la salvación, la ayuda que necesitamos, y nuestra casa va a quedar abandonada. Misericordia, hermanos. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios en que Dios se compromete a ayudarnos. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Quien encubre su pecado jamás prospera, pero quien lo confiesa y lo deja alcanza la misericordia. Amén, hermanos. Entonces, que nosotros vayamos confesar nuestros pecados para que nosotros vayamos a alcanzar la misericordia de nuestro Dios. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que estés escuchando. ¿Todo bien con ustedes, hermanos? Yo espero sinceramente que estés bien y que las bendiciones de nuestro Dios sean sobre su casa, sobre su trabajo, sobre su vida. Amén. Hermanos, hoy daremos continuidad a nuestro mensaje de ayer, ¿sí? Hoy será el final del mensaje, ¿sí? Hablamos sobre la hipocresía. Analizamos el verso por verso de la palabra de Dios que se encuentra en Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 23 al 33. Después hablamos sobre cómo tratar con las personas hipócritas, ¿sí? Punto 1. Debemos cuidar de decir muchas cosas para esa persona, en especial nuestros secretos. Punto 2. Mantenernos alejados de los hipócritas. Punto 3. No tentar gustar de esta persona. Punto 4. Mantener la calma a tratar a esa persona. Punto 5. Ser respetado, ¿sí? Nosotros debemos tratar a esa persona con respeto. Punto 6. Usemos de el humor. Hoy hablaremos del punto final. Amén, hermanos. La hipocresía, hermanos, como nosotros
aprendemos en el decorrer de toda esta mensaje, pretende escondernos de lo otro, pero es sobre todo un problema para nosotros mismos. Nos ciega a nosotros mismos y nos confunde acerca de nuestros verdaderos motivos y sentimientos. ¿Cierto, hermanos? Las personas hipócritas, ellas no saben lo que es verdadero, lo que es sentimiento verdadero, y ella hace mal tanto para ella misma como para nosotros. Nos ciega a nosotros mismos y nos confunde acerca de nuestros verdaderos motivos. Si nosotros somos esas personas hipócritas, perdemos nuestra realidad a medida que creamos en estas máscaras que nosotros creamos para representar un papel adelante de las personas públicas, ¿sí? Y forjamos nuestras vidas a partir de estas máscaras. Jesús nos advierte que podemos ser espiritualmente hipócritas. Isso é muito difícil, hermanos. Assim como os fariseus recuerdan del Evangelio de Mateo, capítulo 23, adelante, sí, que podemos usar la oración como incluso como recurso para nuestra hipocresía. ¿Cierto? El medio religioso nos brinda esta oportunidad. Nos reunimos para adorar a Dios, pero a veces lo convertimos en una reunión idólatra donde las personas ocupan un lugar central y no Dios, en el que nosotros mismos nos ocupamos de causar una buena impresión en el otro en lugar de ser fieles a Dios. Nosotros buscamos agradar a las personas con la forma como nosotros alabamos a Dios en el medio de la congregación, pero a Dios que nosotros debemos cultuar, que nosotros debemos alabar, nosotros nos olvidamos. Jesús dijo que los fariseos estaban haciendo espectáculo de su oración para impresionar a quienes los rodeaban. Además, hermanos, além de Jesús llamar la atención de esos fariseos en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, también llamó su atención por causa de su oración. Ellos estaban haciendo una oración como un espectáculo. Sí, hermano, para que las demás personas dicen que ellos oraban de manera maravillosa. El orgullo y la vanidad son los animadores de la hipocresía. Qué triste, hermanos, es volverse adicto a la hipocresía. Ella es una gran ilusión. Nos roba la sencillez, la sinceridad y la ligereza delante de nuestro Dios y de las demás personas. Nos aleja de Dios y de las personas que están a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amigos, todas las personas que amamos, ¿ok, hermanos? Nos vuelve inseguros y tristes. Si somos hipócritas cuando oramos, habremos perdido una poderosa victoria sobre la hipocresía, porque orar es poder desnudarnos ante el Dios que ya nos conoce, sí, hermanos, y nos ama. Orar es poder abrir el alma sin inseguridad, sin pelos en la lengua, sin mucha explicación. Solamente la verdad de forma sencilla. No es necesario convencer a Dios de nada. Orar es rendirse, confesarse, entregarse y admitir nuestros pecados y nuestras debilidades delante de nuestro Dios. En la oración, hermanos, nosotros podemos ser fieles. Sermos nosotros mismos. En nuestro Dios, tenemos la oportunidad de liberarnos de los engaños que tenemos sobre nosotros mismos, incluso de las características de la persona hipócrita, ¿sí? Por eso la oración y la hipocresía no se mezclan. Jesús tomó en serio la oración y no consideró que pudiera vivir su humanidad sin ella. Porque todavía no entendemos esto, hermanos. Ora más. Y mientras oras, que sea al momento más verdadero de tu día y que te
inspire a ser menos hipócrita cada día más para que las promesas de nuestro Dios, las bendiciones de nuestro Dios os alcance. Oremos. Para eso oraremos el Salmo 121. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te cuidará. De todo mal guardará tu vida. El Señor cuidará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Guarda nuestras vidas de toda hipocresía, Señor Dios nuestro. No nos dejemos engañar por ella. Líbranos de toda enseñanza, acecheza del diablo. Y lleva cautiva nuestra mente y corazón a tu palabra para que nos molde a tu carácter, Dios. Nosotros ponemos en el Señor toda nuestra esperanza. Tú, Señor, se inclina hacia nosotros y escucha nuestro clamor. Sácanos de toda falsedad, de toda la hipocresía, del lobo y del pantano. Pone nuestros pies sobre una roca y plántanos en un terreno firme. A ti, Señor, no te complace sacrificio ni ofrendas, pero has abierto mis oídos para oírte. Tú no has pedido holocausto ni sacrificio por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí para que yo no peque contra ustedes. Para que yo no peque contra usted, mi Señor. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios delante del Señor. No escondo tu justicia en mi corazón, sino que doy a conocer tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu grande amor y tu verdad. No me niegues, Señor, tu misericordia, que siempre me protejan tu amor y tu verdad. Muchos males me han rodeado, tantos son que no puedo contarlos. Me han alcanzado mis iniquidades y ya no puedo ver. Perdóname, Señor, perdona de todos mis pecados. No deje que el sentimiento de hipocresía tome cuenta de mi corazón. Solamente que yo pido a ustedes, Señor mío, en este día, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Que Dios te bendiga. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno, una grande esperanza, los anime y nos fortalece el corazón para que tanto en palabra como en obra hagamos todo lo que sea bueno. Que Dios te bendiga, hermanos. Hasta la próxima.